Muy bien, vamos a continuar ahora sí ya propiamente con la clase y hay algo en lo que sí quisiera hacer hincapié. Ujú. En los trabajos que he revisado, en los trabajos que hemos estado generando algunos cambios, algunas observaciones, noté un patrón específico con relación a uno de los marcos que más lata nos dan y es el marco teórico. Ujú. Al día de hoy, el marco teórico para muchos de nosotros o muchos de ustedes, ajá, es uno de los dolores de cabeza más grandes. ¿Por qué? Por la cantidad de información que tenemos, por la cantidad de información que nos solicitan que debemos de tener, por el tipo de organización que se da y al final de cuentas, cuando ya caemos en ese exceso de desesperación, pues acabamos poniendo lo que nosotros consideramos es como que lo más importante. Pero bueno, esta semana justamente trabajé con un equipo, si me pueden aportar por allí o colocar el texto y la infografía que les mandé, porque ya revisé y no la mandé al grupo, se la mandé a una compañera, mil disculpas. Pero bueno, el día de hoy lo vamos a compartir en el grupo para que todos estemos en este acuerdo de qué es el marco teórico. Muchos me pueden decir, profe, yo ya sé qué es el marco teórico, no necesita recordármelo, pero no lo sé hacer o no lo sé construir. Tengo la información, tengo la bibliografía, tengo el MyVib instalado, pero no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque de repente el profe Ocadis me dice una cosa, de repente usted me dice otra. Ten mucha tranquilidad al respecto. Todos tus profesores que más adelante... Sí, por favor, señorita Ingrid. Tus profesores que más adelante van a tocar o van a revisar tu trabajo, sin lugar a dudas, bueno, ¿qué te cuento? ¿Qué te digo? Sí, mándelo, por favor. ¿Qué te cuento? ¿Qué te digo? Pues te lo van a revisar y te van a hacer observaciones, aclaraciones, cosas así, ¿vale? Entonces, vamos a prever esta situación haciendo una consideración importante, ¿de acuerdo? Hoy te voy a explicar qué va del marco teórico, vamos a ver ejemplos de marcos teóricos y al final vamos a hacer un ejercicio para poder construir un buen marco teórico. Permítanme tantito, están tocando en la casa de ustedes y la maestra Livia está en clase allá arriba, así que permítanme tantito. Sí, Voy. profe. Listo. Ok. Bueno, regresemos al tema. Ajá. ¿Qué es el marco teórico? Para empezar, debemos de recordar y tener presente, ya la señorita Ingrid nos hizo favor de enviarlo, lo que les decía, ¿ok? ¿Qué es el marco teórico? Les comento. Si nos vamos a ir por definiciones, el marco teórico se debe de entender como la exposición, o sea, vamos a exponer el conjunto de investigaciones, teorías y conceptos en los que se basa un trabajo de investigación. En este caso, su trabajo de investigación. Debe contener los antecedentes, las bases teóricas y los conceptos que obviamente van a resultar claves o son claves para nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Punto número uno. Uh-huh. Tenemos que saber distinguir, porque creo que esto no quedó del todo claro, o al menos me parece que algunas personas todavía no lo tienen como muy claro, pero les comento lo siguiente. En una de las clases que están ya también arriba en YouTube, les hablé de los marcos, pero hice una aclaración. El marco referencial, si lo pueden observar ustedes aquí, aquí lo voy a hacer un poquito más grande, aquí está. El marco referencial va a incluir o debe de incluir nuestros marcos teórico, histórico, conceptual y posteriormente caer en el marco contextual. ¿Ok? Vuelvo a repetir. El marco referencial por sí mismo como tal no se escribe, no existe como tal dentro de la tesis. El marco referencial es ese constructo de referencias teóricas que vamos a dividir en la explicación o la exposición de las teorías,
en todo lo que tiene que ver con la conceptualización o uso de conceptos específicos para nuestra investigación y también, obviamente, los puntos o referencias históricas sobre las cuales estamos sentando nosotros este proceso. ¿De acuerdo? Ojo, el marco referencial, lo vuelvo a decir, como tal no se escribe. Esto se integra, ¿ok? ¿Qué integra el marco referencial? Tu marco teórico, tu marco histórico, tu marco conceptual y tu marco contextual. Técnicamente, o de una manera más precisa y objetiva, el marco referencial no es otra cosa más que la bibliografía explicada a través de nuestros marcos, ¿de acuerdo? Del teórico, del histórico, del conceptual y del referencial, ¿ok? Hasta aquí tenemos dudas, preguntas, aclaraciones, ¿algún comentario? Señorita Daniela, Yo, profe. adelante. Es que, bueno, yo no entendí bien porque en su diagrama que hizo ahí está que el marco referencial integra el marco teórico, el histórico y el conceptual, pero después lo une al marco contextual y es lo que yo no entendí. Ojo, muy bien, justamente porque lo que me diga la teoría, lo que me dice la historia y la manera en la que yo conceptualizo mis procesos tienen que estar ubicados en un contexto. Pregunta, ¿cuál es ese contexto? O más bien, ¿dónde es ese contexto? El contexto podría ser en lo que nos estamos refiriendo a nuestro protocolo. Por ejemplo, el mío sería los aprendizajes, el de los compañeros de las mascotas, el entorno de algo así. Sí, efectivamente es revisar eso, pero la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde vamos a hacer esta evaluación o esta revisión? Nosotros. En el lugar o espacio físico o geográfico en el que nosotros estamos trabajando. Su marco contextual, y es lo que apenas trabajaba el día de ayer o antier, no recuerdo, con unas de sus compañeras, es Atotonilco de Tula, la región Tula-Tepeji, la región Tula-Tepeji-Tequisquiaca-Paxco, la región Tula-Tlahuelilpan-Atitalaque, o sea, todo de donde parte nuestro contexto. Ese es el marco contextual. Yo les decía, integren su marco contextual revisando o evaluando cuáles son las características sociohistóricas, sociodemográficas, socioeconómicas, políticas, religiosas, todo lo que sea necesario para darle yo al lector y para justificar en mi investigación cómo es el lugar en donde yo estoy haciendo este proceso, ¿vale? ¿Queda mejor? ¿Queda más claro? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, esa es una muy buena pregunta, porque insisto, a veces nos confundimos. Les explico por qué me doy el día de hoy el tiempo de hacer esta puntualidad. Muchos pensaban que el marco referencial era integrado, o sea, era el marco teórico histórico contextual referencial. No, el marco referencial es el que engloba eso. No va en la tesis, pero a la vez sí va. ¿Por qué? Porque es toda esta parte de estos tres expuestos en el lugar en donde vamos a hacer o estamos haciendo la evaluación de la población, de la muestra, etcétera. ¿Sale? El marco referencial básicamente es la explicación de nuestra bibliografía contenida en nuestras referencias. ¿Ok? Ahí estamos de acuerdo. Otra, el marco histórico son todos los pasos o puntos que se han llevado a cabo en investigaciones anteriores sobre la evaluación o revisión del problema que estoy trabajando. Muchos toman el marco histórico desde una línea de tiempo, lo cual es bueno, pero no extiendas esa línea de tiempo a los antiguos mayas, egipcios, sumerios, babilonios o griegos. Empieza lo que hace unos 50 años, 40 años, 30 años, empezó a hacerse, a desarrollarse o a investigarse
sobre el tema que tú estás trabajando, ¿vale? Eso es importante. Tu marco histórico no es irte al siglo II antes de Cristo, sino hablar de manera paulatina, generalizada, en pormenores históricos de lo que estás haciendo. Luego, tu marco conceptual, que normalmente creo yo, aquí quisiera hacer más fácil la aclaración. Primero está el marco teórico, luego el conceptual y luego el histórico. Digo, sé que al final cada bibliografía, cada libro, cada autor, el Hernández Sampieri, ¿cómo se llama este? El Chiavenato, el de Mario Bunge, así, el de uno muy bueno que se me hace verdaderamente bueno. ¿Mandé? ¿Mandé? Bueno, no le escuché bien, perdón. No sé si sea solamente yo, pero lo escucho muy cortado, profe. Ah, usted me escucha cortado, no se preocupe, ya en el video se va a ver sin problema. Yo igual le escucho a usted un poquito cortada, pero no se preocupe, en el video se va ya a escuchar bien claro. Pero bueno, al punto al que voy es, ya sea en el de Mario Bunge, en el Chiavenato, en el Hernández Sampieri o en el de este señor Humberto Eco, pueden venir de maneras distintas, organizaciones distintas. Al final el orden del factor no alterará el producto. Tú, en tu marco referencial, tienes que hablarme de la teoría de la cual te estás basando para hacer tu investigación, los conceptos que vas a operativizar en tus trabajos. Ojo, operativización de los conceptos. ¿Cómo los vas a operar tú? ¿Cómo vas a operar, por ejemplo, el concepto de mascota? ¿Cómo vas a operar tú el concepto de cuidador? ¿Cómo vas a operar tú el concepto de depresión? O sea, todos estos elementos que pueden tener muchas interpretaciones, como lo veíamos en clases pasadas, pero que para tu investigación conviene o es pertinente entenderlo de la manera en la que tú lo expongas en ese marco, ¿de acuerdo? Luego vendría ya, propiamente, la evaluación de tu contexto. Y es en donde yo les digo, siempre remítanse al INEGI, a páginas de gobiernos municipales, estatal o federal para saber o reconocer cómo se encuentra una situación específica. Por ejemplo, lo que está trabajando la señorita Anabel. Yo no tengo en realidad, desde mi contexto, cómo evaluar o comparar la situación de los alumnos en una escuela si pues hace 2 años no había pandemia. O sea, solo tengo una evaluación del contexto desde lo que son las calificaciones, los avances programáticos, las boletas, etcétera. Pero para mi investigación, o lo que está haciendo la compañera, tenemos que hablar de formas, estilos, tipos de aprendizajes, de enseñanzas, etcétera. Entonces, esos conceptos que van a desarrollarse a la luz o a partir de tu investigación tienen que entenderse de una manera muy precisa. Eso va en el marco conceptual, ¿vale? Ok, regreso a marco teórico. El marco teórico, sabemos, tiene que ver con la manera en la que usaré mis referencias inmediatas. Te pongo el ejemplo acá en el Jamboard. Para hacer el marco teórico, allí en el, o estado del arte, como le quieran decir, allí en el grupo ya viene una serie de pasos que debemos seguir. De lo primero que nos habla es de una introducción. ¿Qué es lo que dice la introducción? ¿Alguien me puede ayudar a leer esa infografía, por favor? ¿Yo puedo leerlo? Adelante, por favor. ¿Quién? Bueno, ya. En este texto se tratará el tema. Con esto en mente, se quiere investigar, pregunta de investigación entre paréntesis, es decir, se quiere lograr, entre paréntesis, un objetivo general. Para lograrlo, se plantearon los siguientes objetivos específicos. Bien, en la introducción vamos a dar una muy breve descripción de lo que estamos estudiando, ¿sale? Eso es importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a dar o vamos a aportar una breve descripción, una breve
vamos a dar una breve descripción e introducción a la línea teórica con la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Eso es lo que debemos hacer en la introducción. Es más, no recuerdo de quién era el equipo, que lo que habían puesto en su marco, me parece que era en su marco contextual, les decía, ¿saben qué? Digo, sin afán de ponerme en su lugar ni nada, pero considero que si nosotros cambiamos ese primer párrafo, que me parece muy bueno, porque justamente incluso les hice la comparación entre lo que dice la infografía, que ya amablemente nos acaba de leer el joven Julio, y lo que ellos escribieron, coincidía. En este estudio vamos a responder, vamos a trabajar, vamos a describir, vamos a correlacionar, tal, con base a estas teorías, ¿ok? Eso es lo primero que debemos de decirle al lector. Cuando vea o entienda que nuestro marco teórico va a estar sustentado en un problema de investigación, en una pregunta de investigación, en un desarrollo específico de los modelos teóricos que hemos adecuado para nuestro estudio, que de ahí va a ir nuestro marco, ¿vale? Ahora, después de la introducción, viene, déjenlo hago un poquito más pequeña, la introducción, ahí se ve bien, ¿no? Bueno, a mí me parece importante. Después de la introducción, vamos a poner el desarrollo. Pero el desarrollo viene en 3 partes. La primera parte del desarrollo es, ¿me ayudas, Julio, por favor? Claro. Dividido en 3 partes, la presentación general de los resultados. En total se encontraron 20 documentos relacionados con el tema de investigación. Estos textos, ay Dios, No se preocupe. estos textos pueden ser agrupados con base en las características de cada documento, según las siguientes 3 temáticas ABC. El segundo paso, que es la descripción de factores, dice: los textos de A se caracterizan por. En estos se muestra cómo el artículo X y el artículo Y tienen en común que entre todos los documentos encontrados vale la pena resaltar el artículo de B de. Bueno, es que aquí me está marcando 2X, no sé si es XX o 20. Ok. Donde se habla de. Y el tercer paso, pongo mi teléfono en mi pantalla. El tercer paso, que es con base en la literatura encontrada, es posible establecer que para el estudio de este tema es importante tener presente la metodología o la metodología es más idóneas para su estudio son. Y ya. Bien, justo sobre eso. Lo que vamos a hacer en esta primera parte del desarrollo es presentar de manera general los resultados. ¿Pero los resultados de qué? Aquí le voy a poner los resultados de los textos, pueden ser libros, estudios, artículos, etcétera, que encontramos para ser considerados en nuestra investigación. Eso ustedes lo hicieron casi al inicio del semestre, ¿recuerdan? De hecho, fue de las primeras tareas que subimos a la nube, pues, a su Drive, en donde yo les dije, pongan su título en su Google, googleen algo relacionado con su título y revisen, lean, hagan esa como tarea muy meticulosa de ver qué artículos, textos, investigaciones o teorías pueden darle sustento a su propia investigación. El día martes o miércoles, no recuerdo, o incluso el día de ayer, ya se me va la onda, les hacía este ejemplo a sus compañeras. O sea, a ver, mira, encontré este texto que es de Venezuela, ahora encontré este texto que es de España. De esos 2 textos vienen conceptos que puedes operativizar. Ok, sí, profe, esto me parece interesante porque considera lo que nosotros también estamos considerando. Entonces, es allí. Julio, si me haces favor de leer de nueva cuenta el ejemplo, donde dice, en total se encontraron N cantidad, no sé, 5 documentos relacionados con...
Ahí está. Bueno, le ayudo al joven Julio. Les decía, en esa presentación debemos escribir, ¿ok? Ahora, en total nosotros, así, tal cual, en total para esta investigación, para este trabajo, para este proyecto, se revisaron 5 documentos relacionados con el tema de nuestra investigación. Eso es lo que ustedes están diciendo que hicieron, ¿vale? Y es cierto, prueba de ello es, yo en el Trello, o en algunos Trello, tengo esta en las primeras actividades, ¿no? En donde estaban allí, por ejemplo, los artículos que encontraron, aquí veo 2, y dices, va, ok, eso sí lo hicieron, tengo pruebas de que lo hicieron, ahora tenemos que hacer referencias importantes al respecto. Y ahora sí, con base a eso, estos textos pueden ser agrupados con base en las características de cada documento según estas temáticas. Y puedes poner las temáticas de esos artículos con base a tus conceptos, ¿ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ay, profe, antes de que avance más, ¿a qué se refiere con la parte que dice de la teoría? Dice otra cosa en el diagrama. ¿Cómo? La línea de teoría, algo así. ¿En este? Ajá, la línea teórica. Ay, ¿cómo? No le entiendo. Del primero, es que me perdí, pero antes de que avance más, mejor le pregunto. Ah, la breve descripción. Esta es tu introducción. A ver, es que no se ve muy chido, ¿ah? Déjala algo más grande. ¿Ya viste? Esta es la introducción. Ajá. Ahorita que pongamos el ejemplo, ya lo haremos de manera más precisa. Pero siempre un marco teórico, siempre un marco histórico, conceptual, referencial, tiene que llevar una introducción. O sea, no una introducción así como con título, sino un primer párrafo que nos hable del cómo, en el caso del marco teórico, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar una breve descripción de la línea o teoría que estamos desarrollando. ¿Sale? Eso va en la introducción. Estos son párrafos. Esto es un párrafo. Es más, aquí lo voy a poner. Lo voy a poner como primer párrafo del capítulo, o bueno, no del capítulo, del marco teórico. ¿Sale? Ahí. Lo que tenemos que hacer en ese primer párrafo, antes que otra cosa, es describir de manera muy breve, muy concisa, la teoría o la línea o líneas. Aquí los voy a poner en plural para que tampoco haya confusiones. De las teorías o líneas teóricas que están trabajando o que se están trabajando. Siempre en el primer párrafo, ¿vale? Después, ya en el segundo párrafo o párrafos subsecuentes que pertenecen ya propiamente al desarrollo, tenemos que presentar de manera general los resultados de nuestra investigación bibliográfica. Describir qué fue lo que encontramos, cuáles fueron esos artículos, cuáles fueron esos temas, cuáles fueron esas investigaciones, quiénes son esos autores, de dónde son esos autores, qué es lo que encontraron esos autores con relación al enriquecimiento de mi propia investigación. ¿Sí queda claro o queda mejor claro? Sí, profe. ¿Todos los demás estamos en eso? Sí, profe. Vientos, excelente. Ahora, ya que tenemos esa parte ya definida, ya estructurada, vamos a la segunda parte del desarrollo. ¿Alguien me puede decir o ayudar a leer, por favor, qué nos dice esa parte siguiente o subsecuente del desarrollo? Yo, profesor, si quiere. Venga. Bueno, el segundo punto dice que es descripción de factores, en el cual los textos de A se caracterizan por... En esto se muestra cómo el artículo X y el Y tienen en común que
Entre todos los documentos encontrados vale la pena resaltar el artículo del 20 donde se habla de y puntos suspensivos. Fíjate, en esa segunda parte del desarrollo, vamos a decir, lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda leer bien, es la descripción de los factores o de las obras que tienen en común o bien coinciden con nuestra investigación. ¿De acuerdo? Eso, como dice la compañera, tiene una referencia inmediata a la manera en la que nosotros vamos a describir los postulados, las opiniones, las ideas de los autores comparadas y contrastadas para poder sacar una síntesis de nuestro trabajo o en nuestro trabajo, ¿ok? Describir los postulados, las opiniones, las ideas de los autores. En este caso incluso podemos hablar no solamente de las ideas, igual lo que les había escrito en el grupo, la manera en la que operan los conceptos y sea comparado o contrastada con los demás, ¿vale? Ya tenemos entonces, por un lado, la presentación, introducción, los resultados de nuestra evaluación bibliográfica y ahora sí, propiamente la descripción de los factores o de las obras que tienen en común o bien que coinciden con nuestra investigación. Y el ejemplo que ponen allí, como nos le ayuda a leer la compañera, es: los textos de Rodríguez se caracterizan por generar conceptos mucho más precisos sobre el tema que nosotros estamos trabajando. Pongan el tema de ustedes. En estos muestra cómo la correlación entre la depresión y el estrés puede verse aumentada o disminuida dependiendo del lugar. O sea, vas a describir literalmente lo que esos textos dicen, casi como si fuera un resumen, pero ojo, respetando las ideas y sobre todo citando siempre a los autores. Diría mi asesora de tesis, la doctora Verónica Nava Áviles, colocando la voz de los actores, la voz de quien escribe esa obra. Ahorita les explico cómo lo vamos a hacer. No es muy difícil. Y a partir de allí, poder contrastarlo, poder compararlo, y de acuerdo a eso, cuando yo lo hago con dos autores o más, sacar una síntesis útil para mí y decir, de lo que dice Rodríguez y de lo que dice Cano en sus respectivas obras o investigaciones, lo que tú quieras, voy a poder entonces concluir en mi investigación o concluimos en nuestra investigación que tal concepto funcionará así, tal concepto se operativizará así y tal concepto nos dará o tendrá que dar tales resultados. ¿Hasta allí queda claro? Al final, lo que nosotros vamos a colocar, ahora sí, es una síntesis o resumen general de nuestro marco. Ya que tengamos eso hecho, ya que tengamos eso trabajado, lo que viene ahora es una síntesis o resumen general de nuestro marco teórico. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí le vamos a decir al lector, bueno, como ustedes pueden observar, hemos llegado a la conclusión de que para tal autor o con base en la literatura encontrada, es posible establecer que para este estudio es importante tener presente tal. Los sistemas metodológicos encontrados, cuantitativos, cualitativos, etcétera, son este y este, ¿vale? O sea, hacer o generar
un resumen o conclusión de las ventajas descritas en la referencias, ¿ok? En las referencias. Aquí no vamos a hacer otra cosa más que explicar de manera muy sintética, o sea, muy precisa, lo que nosotros concluimos con base a esas referencias que utilizamos. Y ya al final de todo este texto, vamos a mencionar las conclusiones y vamos a adicionar también de qué manera vamos a poder aportar con nuestro estudio, nuestro trabajo, lo que sea necesario aportar de acuerdo a nuestro contexto. Y agregaremos todos esos datos a la bibliografía. Pregunta: ¿queda claro hasta aquí este proceso? ¿Queda claro? ¿No hay dudas? ¿Entendemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo? O sea, vamos a poner, por ejemplo, una idea y después vamos a citar a un autor. Y ya de acuerdo a nuestra idea y de acuerdo al autor, creamos se puede decir que un párrafo, ¿no? El primer párrafo. Y ya citamos lo del autor y le agregamos nuestras palabras. Yo creo más bien que sería, primero tomamos lo que nos dicen los autores y a partir de eso lo jalamos y decimos, bueno, de lo que dice fulano y sutano, llego a esta conclusión para nuestra investigación. Adelante, señorita Arlet, me parece. Es algo como relacionado a lo que dijo mi compañera, que bueno, en el desarrollo, entonces sí podemos como mencionar la teoría y después de eso podemos citar. Así es. De hecho es válido y ahorita les voy a enseñar los tipos de citas que podemos trabajar, ¿ok? Creo que esa parte me había faltado, solo habíamos hecho las citas textuales, que son muy convenientes porque nos ayudan a construir un cuerpo más grande o más largo, pero bueno, también hay unas reglas que debemos de respetar, ¿vale? Hasta aquí entonces, dejando claro estas dos preguntas. Primero trabajaríamos con los autores o las ideas de los autores y luego ya la nuestra. Esa sería nuestra síntesis, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Todos bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, ok. Vamos entonces al siguiente punto. Ya que tengo entendido cómo se construye, se operativiza este marco, pues vámonos directamente a un ejemplo, ¿sale? Fíjate, ya te dije que el marco teórico es la exposición del conjunto de investigaciones, teorías y conceptos en las que se basa un trabajo de investigación, que contiene los antecedentes, las bases teóricas y los conceptos claves para nuestro trabajo, pero que estos al final les daremos su lugar en otro marco. Fíjate en este primer ejemplo. Aquí está. El contexto tiene que ver primero con el título. Tema, antecedentes, bases teóricas, el contexto que se va a delimitar a partir del tema. De esos cuatro puntos que te pongo aquí, antecedentes, bases teóricas, el contexto en el que se delimita el tema de investigación, hagamos lo siguiente. 1. ¿Cuál es el tema? El tema es, o el título de la investigación es, como ejemplo, insisto, influencia de la música urbana en el lenguaje de los jóvenes en edad escolar de secundaria, vamos a ponerlo aquí, y el desarrollo de sus competencias comunicativas. Si tú te das cuenta, el tema o el título es el de tu investigación, es el de tu trabajo. ¿Cuáles son sus antecedentes? Bueno, los antecedentes previos que tenemos fue consultar investigaciones previas sobre el tema. En este caso,
el antecedente que esté enmarcado, lo que se ha hablado, se ha escrito, se ha desarrollado sobre lo que yo estoy haciendo. ¿Cuáles son sus bases teóricas? Pues bien sencillo. La información o los textos que pueden ser libros, artículos, revistas indexadas, protocolos de investigaciones, tesis, etcétera, sobre los cuales estamos generando nuestro proyecto. Y al final, definir el contexto en el que este se va a aplicar. ¿Cuál es el contexto? Pues obviamente la zona que ya les había dicho. Señorita Daniela, ¿la escuchó? Bueno, una duda que teníamos nosotros para el marco teórico es que, por ejemplo, en los antecedentes dice que debemos de hablar sobre las investigaciones previas de nuestro tema, pero teníamos la duda si se va a hablar, por ejemplo, tenemos dos variables, ansiedad y mascotas. Vamos a hablar pues sí, del tema en general o por variable. Yo creo que sería conveniente, uno, empezando a hablar del tema en general y luego irlo desmenuzando. O sea, el trabajo, y lo vamos a ver ahorita, vamos a ir siempre de lo general a lo particular. ¿Qué quiero decir? Mira, te lo pongo en otro Jamboard. Pensemos lo siguiente. Aquí está. Imagínate que este es, perdón por la forma, mi pulso no anda muy bien el día de hoy, pero imagínate lo siguiente. De manera general, pondremos la introducción, ¿ok? De manera general. Aquí acuérdate, vamos de lo general, que es esto, a lo particular. Pensémoslo así. En las bases va a ir la introducción, o sea, una breve descripción de las teorías, de las líneas. Luego, lo que hemos encontrado luego la descripción de los postulados y ya por último llegar a esas conclusiones. O sea, nosotros vamos a ir de lo general a lo particular. Esa es la forma en la que yo considero puede llegar a ser más fácil ir avanzando en nuestro proceso. O sea, ya hablar de las generalidades, por ejemplo, de lo del estrés, la ansiedad, las mascotas, las teorías que existen, dar una breve explicación de eso y decir, ok, esa es la generalidad. Luego, hablar de lo que nosotros encontramos. Bueno, encontramos un artículo que hablaba de esto, sin embargo, estos autores no consideraron esto o consideraban estas otras variables que nosotros no utilizamos en nuestra investigación, tal. Y luego ya los postulados, las opiniones y las ideas, te decía yo, la síntesis de los autores, pero ahora sí, comparadas con las de ustedes, ¿ok? Con base a fulano de tal, no sé, con base a Rodríguez y Gómez, y con relación a lo que describen Fernández y Parra, yo puedo entender, o yo saco en conclusión, o sacamos en conclusión, porque es un trabajo en equipo, que esta operativización de conceptos puede estar
mucho mejor entendida o comprendida si se consideran estos aspectos, ¿vale? Y ahora sí, vamos hablando de cuestiones generales, de investigaciones generales, de temas generales, hasta llegar a temas más específicos, o al final de cuentas, a lo más específico, a lo más particular, que es nuestra investigación, ¿de acuerdo? Buena pregunta, ¿hasta allí queda claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. Continúo. Ahora sí. ¿En qué me quedé? Sí, en el texto, ¿ok? Vean, tenemos entonces esta situación, ¿ok? El tema o el título de lo que ustedes están investigando, sus antecedentes a consultar o investigaciones previas sobre el tema, las bases teóricas que son esas líneas teóricas, conceptos, contextos que lo están trabajando en esas investigaciones y ahora sí, el contexto específico en donde ustedes lo están llevando a cabo. En este caso, insisto, va a ser la zona Tula-Tepeji, Tula-Tequisquiaca-Paxco, Tula, Titalaquia, Tepeji, Tlahuelilpan, lo que ustedes consideren, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Ajá. Ya que tenemos esto, ponernos entonces el ejemplo. Fíjate, esta es la introducción. Vean cómo lo ponen. La música urbana es un género que ha tenido gran impacto en el lenguaje y en la forma en la que se comunican los jóvenes estudiantes. Por ejemplo, el reggaetón es un género musical que tiene un importante porcentaje de audiencia juvenil en edad escolar y que se ha visto influenciado por los modelos de lenguaje y comportamiento característicos de este género. Ojo, aquí algo bien importante es que en la introducción no damos ninguna opinión. No colocamos, yo creo, yo pienso, yo siento, yo digo. Eso tiene que estar afuera de nuestra tesis, al menos desde el lado cuantitativo. ¿Por qué? Porque en la introducción solo decimos una generalidad muy breve de la importancia, relevancia o trascendencia que tiene nuestro tema en la situación actual en la cual lo estamos visualizando. ¿Sale? Después lo que ellos hacen es lo siguiente, generan una presentación muy básica o muy generalizada, valga la expresión, de los resultados bibliográficos encontrados. Y dice, Penagos Rojas y González González exponen que, y lo entrecomillan, para entender el impacto de las representaciones sociales del lenguaje en el reggaetón en la percepción y estructuración de la realidad del sujeto adolescente, se debe de tomar en cuenta que la ideología dominada por los esquemas de género está tan arraigada y tan internalizada en los hablantes que, junto con la comunicación, pueda actuar como un arma de dominio y subyugación. Ojo, esto lo dicen Penagos, Rojas y González González. Ajá. Es una idea, pero no es tuya. Tú la estás tomando porque consideras que es buena para iniciar este primer paso o primer proceso, que es la presentación de los resultados. Entonces, aquí sí podemos decir o podemos explicar que, fíjate cómo queda cuando lo organizamos de esta manera. Yo ya me traje eso que dice el ejemplo. Lo que hemos encontrado en nuestra revisión de la literatura, léase libros, estudios, artículos, no sé, lo que tú pongas o consideres poner aquí, tomamos como base inicial lo referido por, y ahí dice, Penagos Rojas y González González Ma, que exponen que, y todo lo que ellos dicen con relación a su postura frente a esto del reggaetón. ¿Ok? ¿Sí queda claro? O sea, nosotros vamos a decir, vamos a iniciar esta revisión, como lo está marcando el esquema que les estoy entregando,
de esos resultados generales. Ajá. Ya que tenemos eso, ahora sí, para Rojas y González, lenguajes de poder, la música, el reggaetón y su influencia, es la referencia inmediata que tomamos sobre esto. ¿Ok? Pero ojo, yo ya lo describí, yo ya dije que de lo que yo revisé o de lo que revisamos como equipo y que resulta importante mencionar, tomamos como base inicial lo referido por Penagos y ya no es tu opinión, ya es la opinión, la voz de un autor, de un teórico, de un alumno, de un docente, de un maestro, de un investigador que está diciendo algo importante sobre el tema. ¿Vale? Y siempre, acuérdense, la referencia. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas con esto? ¿Quieren otro ejemplo? Sí, por favor. Va. Sí, profe. Venga, ok. Otro ejemplo. Les paso una... Fíjate. Cuando yo voy a dar una introducción, de repente esto se puede volver un arma de dos filos. Esta tiene algo que yo le discuto mucho, fíjate. La importancia de la familia es un aspecto fundamental en el desarrollo del niño. Por tanto, se requiere la presencia y apoyo constante de ella. Eso que yo estoy leyendo allí, más que una introducción, es una opinión. Y hay que ser muy cuidadosos. En cualquier tipo de metodología, sea cuanti, quali o mixta o de cualquier forma que tú consideres, en vertir tus opiniones sin antes respaldarlas. Cuando yo estaba en la carrera, y se los comento solo como un ejercicio, un profesor nos decía, van a vertir su opinión siempre y cuando la respalden con una cita bibliográfica. Nos daba una lectura, nos pedía un libro, y nosotros teníamos que decir, bueno, con base a fulano de tal, considero que esta opinión basada en el estudio cuantitativo de las evaluaciones psicométricas de los colaboradores debe tener un sustento válido en el país o en la región en la que se utiliza. Y entonces al principio, la verdad, a mí y a mis compañeros nos cayó muy pesado ese tipo. O sea, decíamos, maestrísimo Jaime Chavira, a quien le debo mucho por el corto tiempo que estuvo en el ICSA, pero que le aprendí gran parte de lo que yo ahora soy. Sí te puedo decir, a veces eso cansa. Pero cuando aprendes a verter tu opinión sobre algo ya dicho, escrito o probado por alguien más, tu opinión es más valiosa. ¿Por qué? Porque tiene algo de las que muchas opiniones carecen, y es sustento. Yo puedo no tener dudas o puedo estar de acuerdo con lo que dice aquí, que la importancia de la familia es un aspecto fundamental en el desarrollo del niño. Pero bueno, ok, pensemos que así se puede iniciar. Yo quitaría esto y le colocaría otras cosas, pero bueno. Se necesita sobre todo de amor, cariño y la experiencia y cimiento y guía de los padres. Y ahí vuelve a dar su opinión esta persona. Yo creo que hasta este punto, esto como introducción, a mí no me agrada mucho. Como introducción a mi marco teórico, que vean, incluso lo coloca en esta parte, si bien no es malo, pero puede llegar a tener una mejor forma de entender o de comprender lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Pues bien sencillo. Mira, en lugar de dar tu opinión o de poner una opinión, ponlo como lo colocábamos aquí en el Jamboard. Presenta. Y di, en lugar de que la importancia de hemos encontrado en el análisis de la literatura que versa sobre nuestro tema que la importancia de la familia es un aspecto fundamental en el desarrollo del niño y por tanto requiere de la presencia y apoyo constante de ella. Y ya cambió. Sí pueden observar el cambio, sí pueden observar cuando de repente es tu voz o tu opinión, cuando ya entonces las referencias o las remites. Esto que colocamos aquí, se los comparto acá, como base de la introducción, te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque entonces ya no es que te sacaste esa idea de tu cabeza o de tu subjetividad,
sino que ya es una idea que has concretado con base a lo que has leído. Es muy general, todavía faltan cosas importantes que decir y definir, pero al menos ya diste una idea y entonces queda mejor. Leer. Hemos encontrado en el análisis de la literatura que versa sobre nuestro tema que la importancia de la familia es un aspecto fundamental en el desarrollo de un niño. Creo yo es mejor colocar esto a dejar que se vaya así, ¿cierto? Para mí es mucho más fácil entonces definir e incluso defender que eso no es una opinión, sino una conclusión. Ojo, opinión es lo que tú crees, piensas, dices, sientes o se te ocurre. Pero una conclusión es un trabajo intelectual que tú desarrollas sobre lo que estás leyendo, lo que ya leíste o lo que ya concretaste. Ajá. Les pongo un ejemplo rápido. Fíjense. A ver, no sé, quien ustedes guste de los que están conectados. ¿Qué opinión les vale a ustedes el reggaetón? Tomando en cuenta el ejercicio anterior a este. Pues yo en lo personal a mí sí me gusta. Díganme por qué. Porque es como que, bueno, digamos como que yo la relaciono mucho que es en un momento en el que quiero estar como divertida, como muy alegre o tengo mucha energía, entonces como que pues sí me gusta ponerla, me gusta escucharla en ese momento. Perfecto. Esa es una opinión. ¿Basada en qué? En sus gustos, sus preferencias, su estado anímico, su estado físico, su estado energético. Ok, me late, esa es una experiencia, es una opinión. Usted misma, señorita Litsi, ¿de qué manera podemos cambiar una opinión a una conclusión? Colocando los elementos que ya hablamos con anterioridad. Pues no sé, podría ser que ya como, digamos, ya lo estoy afirmando, o sea, ya lo estoy sustentando, se podría decir algo así. ¿Con qué lo sustentaría? Bien, eso me gusta. En que a lo mejor si cambia que puede cambiar mi estado de ánimo, no sé, a lo mejor tengo mucha flojera o así, y lo puedo transformar a que ya puedo tener más energía. Ok, va por ahí. Señorita Ivonne Escamilla. Bueno, también podría ser que por medio de la experiencia que ella tiene, pues buscar, por ejemplo, por ejemplo, buscar qué significa el reggaetón, qué es lo que genera en las personas, el significado para poder ver si coincide con lo que ella siente. Podríamos buscar, por ejemplo, algún estudio que seguramente debe de haber sobre estados de ánimo y reggaetón. Y entonces encuentro uno así rápidamente. ¿Cómo influye la música en el estado de ánimo? Fíjate, la señorita Litsi dice, bueno, yo y me puedo empatar con lo que dice ella personalmente. También puedo decir, de repente escuchar reggaetón, pues me sube el ánimo, me pone acá como que trae el flow, ¿no? ¿Cómo puedo estar seguro de que eso que yo siento y que es real, porque yo lo siento, puede sustentarse? Bueno, vamos a leer lo que dice acá. Fíjate, el doctor Juan Pablo Cleary, neurólogo de la Universidad de los Andes, explica que desde que somos pequeños escuchamos música, por tanto es un hábito que tiene la mayoría de las personas, además de traer beneficios ya que existen canciones que ayudan a combatir el estrés, la ansiedad y lograr incluso hasta un mejor rendimiento deportivo.
Si yo digo, con base a lo que dijo el doctor Cleary, docente o investigador de la Universidad de los Andes con relación a la música y su influencia en los estados de ánimo, puedo concluir que escuchar el reggaetón o el gusto o el agrado que tengo por este tipo de género musical está enfocado en el manejo de mis estados de ánimo. Eso es una conclusión. ¿Me explico? Una conclusión es cuando tomas una base, un sustento teórico, en tu investigación para vertir entonces lo que tú crees o lo que tú sientes que está pasando. ¿Queda claro? Sí. La opinión es cuando solo tú lo dices. Por ejemplo, yo creo que comer zanahorias mejora nuestra visión. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo quiero o quisiera que todos creyeran. Así que coman zanahorias porque las zanahorias nos van a ayudar a mejorar nuestra visión. Y tú dices, bueno, esa es una opinión. ¿Cómo generas una opinión o cómo llegas a una conclusión? Y tú dices, bueno, con base en los estudios hechos por el doctor McNemar en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en 1987, se pudieron obtener estudios concluyentes de que algunas sustancias contenidas en la zanahoria pueden tener una influencia positiva, como por ejemplo la vitamina B, en la mejora o mantenimiento de la vista. Y eso es una conclusión. Yo concluyo que con base a un estudio contundente y probado, lo que yo creo, lo que yo siento o lo que yo opino tiene un sustento. Pero cuando solo digo lo que yo creo, lo que yo opino, es solo una opinión, no es una conclusión. Lo que buscamos en nuestro marco teórico, con el ejemplo que les acabo de dar, pues es justamente poder llegar o acceder a esto. De una opinión, porque ojo, esto es una opinión, a una conclusión. Hemos encontrado en el análisis de la literatura que versa sobre nuestro tema que la importancia de la familia es un aspecto fundamental en el desarrollo del niño. Y entonces ahí se ve la diferencia. Cuando tú te basas en algún autor, en alguna teoría, en algún sustento formal o concreto, puedes llegar entonces a generar buenas conclusiones. ¿Vale? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda mejor explicado este proceso? Sí, profe. Sí, Venga, profe. pónganse vivos porque vamos a llevarnos una tarea aparte de lo que están trabajando para, digamos, concretar este dominio de conocimiento que tenemos. ¿Ok? Bueno, ahora, ya cuando empiezo a hablar de citas, pongo este ejemplo. Cuando pongo lo que dicen los autores, fíjate, en este caso, citando a Almeida, Barrio Nuevo, Barroso y García, dentro de los grupos primarios, entre los miembros del grupo social existen lazos personales y emocionales. Se denominan, o los, aquí creo que sería más prudente poner, los quienes, Almeida y ellos, los denominan primarios ya que son fundamentales en la formación social de cada individuo. Por ejemplo, la familia y los amigos. Ojo, esto es lo que dicen los autores. Eso es lo que dicen Almeida, Barrio Nuevo, Barroso, García, Martín, sobre los grupos primarios. Eso que dice allí, eso que está en amarillo, eso que estoy colocando, es la voz de los autores. Yo sé que si le pongo aquí, como pueden observar ustedes, la página o el texto, quien lea mi trabajo puede decir, a ver, si es cierto eso, y dicen, a ver, página 3, libro tal, a ver, página 3, sí, sí es cierto, eso dice que son los grupos primarios. Y dices, ok, eso tiene un sustento. Muchas veces lo que nosotros debemos de acompañar esas voces de los autores es con nuestra opinión. Y yo digo, bueno, yo, Gabriel, creo que estos grupos proporcionan normas y valores que posteriormente guiarán la conducta y formarán la personalidad. Ojo, esto que está aquí lo digo, lo saco o lo concluyo o lo doy a entender yo. Yo, Gabriel, pero ¿con base a qué? A lo que están diciendo esos autores. Ahora, eso lo tengo que llevar a mi investigación, lo tengo que llevar a mi campo, a mi terreno, a mi trabajo como tal, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Justo como lo acaban de colocar acá. Estos grupos, entonces, es más, le podemos poner coma,
proporciona normas y valores que posteriormente guiarán la conducta y formarán la personalidad del niño. Entonces ya ahí tengo una parte importante. Paso de la opinión a la conclusión. Yo estoy concluyendo en este ejemplo que lo que dijeron Almeida, Barrionuevo, Barroso, García y Martín nos llegan entonces a que esos grupos primarios pues obviamente proporcionan normas y valores. Oiga, prof, pero espere, en realidad eso no lo dijeron. Por supuesto que no, pero es algo que yo concluyo. ¿Por qué? Porque si estos grupos extienden lazos personales y emocionales, por supuesto que entre esos lazos personales y emocionales irán implícitas las normas y los valores con los que yo quiero trabajar mi investigación. Como ven, ¿queda claro? ¿Les parece más fácil entender así el marco teórico? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo claro entonces? Muy bien. Pero, prof, entonces, cada idea o cada texto que yo voy sacando de esos artículos, tesis, libros, etcétera, ¿la tengo que someter a discusión? No necesariamente, obviamente no pueden ser todas, sino las que más te convienen, como dice la revisión inicial de tu marco teórico, pero también otro trabajo interesante, y que ojo, aquí no hacen muy bien, en este ejemplo es contraponer la voz de los autores. Fíjate en el siguiente ejemplo. Si te das cuenta, en este texto, en cada párrafo está metiendo una cita. ¿Sale? Por ejemplo, este párrafo es de Barroso, Barrionuevo, etc. Este otro, el de acá, es de Minuchin, Halley y Anis. Este otro es de Bronfenbrenner, citado en Espinal, Jimeno y González. Este otro es de Viveros y Arias, y citado por Viveros y Vergara. Pero en realidad está dando un párrafo o una idea por cada autor o por cada cita. Yo les propongo algo un poquito más arriesgado. Observen lo siguiente. ¿Qué pasa si yo junto o mezclo dos ideas, dos autores, en un solo párrafo? Fíjate lo que acabo de decir, meter o colocar dos ideas de dos autores o de dos trabajos, de dos proyectos, de dos libros totalmente diferentes entre sí, diferentes quizás en su composición, en su observación, en su método, etcétera, pero que me pueden dar resultados interesantes. Ejemplo, voy a tomar lo que dice primero de Cadenas del 2015. Por ejemplo acá. Y lo voy a contraponer con una idea que también me parece buena, pero es de otro autor, que es el de Córdoba, Gómez y Verdugo. El de Córdoba, Gómez y Verdugo. Por un lado, solo como ejercicio, lo que dice Parsons, citado por Cadena, dice que cada familia es facilitadora para desarrollar los principios funcionales de los sujetos que le pertenecen.
La primera, favorece a la socialización de infantes, es un proceso que les da acceso a la integración de grupos sociales y presentes en la sociedad, y la segunda, que pretende estabilizar a los adultos, ya que cada persona adulta es miembro de una familia nuclear. Pero, por su parte, Córdoba, Gómez y Verdugo dicen que la calidad de vida es un concepto que denota las condiciones importantes de una persona, que una persona desea, y que en relación a las dimensiones en las que se desenvuelve en su vida, están orientadas a lograr el bienestar emocional. A ver, pregunta, jóvenes. De las dos ideas de los dos autores, ¿existe alguna relación? ¿Sí o no? Los escucho. De los dos párrafos que tomamos, ¿se parecen? ¿No hay relación entre ellos?
Lo sigo esperando, jóvenes. Dice, podría ser que sí, ya que cada uno aporta una opinión en sí y se referencia, pero bueno, la pregunta vuelve a ser la misma. Estos dos que tenemos acá, ¿se parecen entre sí o tienen una relación? ¿Son iguales, pues? Pues solo serían que ambos hablan de la calidad de vida, ¿no? Es correcto. Sin embargo, el primero, en realidad, está hablando de la calidad de vida, pero desde la forma en la que se genera o se gesta desde la familia. Ajá. El segundo ya define la calidad de vida desde lo que genera el sujeto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, ¿pueden estas dos ideas tener o mantener una relación entre sí? Por supuesto. Y ojo, esto es a lo que yo le digo que se puede llegar a hacer como una mejor participación cuando conjuntas a dos autores o dos ideas, ¿vale? Venga, lo que vamos a hacer entonces es, primero, Parsons, citado por Cadena en 2015, señala que, y la idea del autor, vuelvo a lo mismo, esto que está en verde es la voz del autor, y entonces yo pongo ahora mi voz, es ahí en donde empieza a socializar, empiezan a generarse en las familias nucleares, y pongo, por su parte y en el mismo sentido, o sea, yo ya estoy escribiendo con esa liga, con ese enlace que genero sobre esta teoría de lo que dice Pearson, citado en Cadena, con lo que van a decir Córdoba, Gómez y Verdugo sobre la calidad de vida. Y entonces, de lo que dicen ambos, saco una conclusión, no una opinión, acuérdense. En conclusión y con base en los postulados anteriores, ahora sí, ¿cuáles son esos postulados anteriores? Lo que dice Parsons, lo que dice Córdoba, Gómez y Verdugo sobre la generación de ese sentido, de esa organización que nosotros llamamos o definimos como calidad de vida y que es un concepto, pensémoslo así, útil para nuestra investigación, ¿vale? Eso es algo que tendría que quedar de esa manera. Las ideas sobre las cuales se sientan la base de una organización formal, tomando como mirada los textos o las dos teorías o postulados previamente revisados. Eso era lo que yo les explicaba al inicio del semestre, que es la tesis, la antitesis y la síntesis. Aquí lo vemos de la siguiente manera. Esta que está aquí puede ser sin ningún problema nuestra tesis. Esta es nuestra tesis. Esta de acá es nuestra antitesis. O sea, lo que puede o no estar completo o totalmente de acuerdo con lo que dice un autor. Tenemos tesis, una antitesis o antítesis. Y finalmente tenemos una síntesis. ¿Qué es la síntesis? Mi voz. Mi conclusión o la conclusión de ustedes en este proceso. Pero si se dan cuenta, queda en un solo párrafo. Tesis, antitesis y síntesis, o sea, el postulado de Parsons, el postulado de Gómez y el postulado de ustedes en función a lo que ambos están definiendo. ¿De acuerdo? Ahí creo yo, o al menos hasta este punto, es el mejor ejemplo con el que yo puedo empezar a desarrollar este tema. ¿Estamos de acuerdo hasta allí?
Sí, por acá. Ok, muy bien. ¿No tienen dudas al respecto? ¿Todo queda perfectamente claro? De mi parte, no, profesor, ya como que me quedó más claro sobre las conclusiones. Bien, acuérdense, debemos de tomar en cuenta todos los elementos sobre los cuales se sientan las teorías o las líneas con las que estamos trabajando. ¿De dónde salen? De esos artículos, de esos textos, de esos libros, de esas investigaciones que ustedes ya previamente, casi al inicio del semestre, trabajaron. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, puedo construir sin ningún problema un marco teórico. ¿Basado en qué? En los elementos que forman parte de la teoría, los conceptos y la historia del proceso con el cual yo estoy trabajando, o en este caso ustedes como equipo están trabajando. ¿Vale? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué tan grande o extenso es un marco teórico? Si lo haces bien, si tomas las citas, las ideas de los autores, te va a ir perfectamente. Te voy a dar ahora la siguiente explicación para que entonces empieces desde cero a hacer la tarea que te voy a dejar. La tarea que te voy a dejar es la siguiente. Tú tienes que hacerme un ensayo, fíjate, no es un marco teórico. Quiero que me hagas un ensayo basándote en 5 referencias del tema que tú quieras. Nada que ver con tu equipo, esto es individual, tiene que ir en su carpeta para el próximo día martes. Y voy a estar obviamente con ustedes si tienen alguna duda, alguna situación que les pudiera apoyar, pero sí utilizando todos estos recursos que el día de hoy tomamos en la clase, ¿vale? Y en este caso, lo primero que quiero que hagas, más allá de la introducción, el desarrollo, basarte en eso, es lo siguiente. Antes que otra cosa, primero enumera el tema, ¿sí? Define el tema, ¿sí? O el título de tu ensayo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a mí me gusta ahorita, que por cierto estoy muy triste, porque ya sacaron de Netflix la serie de Yokai Watch, de la cual yo soy muy fan, a mí me encanta Yokai Watch, pues quiero exponer algo relacionado con esta caricatura o con pues toda esta marca que traen lo de los relojes y Gibanian y todo esto. Entonces, mi tema tendría que tener un título. Ajá. Luego, ¿cuáles antecedentes tendría que consultar o investigaciones previas sobre el tema tendría que consultar? Las voy a conseguir, las voy a buscar directamente en internet. En este caso, por ejemplo, series o caricaturas muy buenas que han sido canceladas por no haber tenido o mantenido el éxito que se esperaba en algunas regiones. Puede que en Japón sea un chingadazo, pero puede que a lo mejor aquí en México pues nomás no pegó y ya. A mí me daba mucho coraje tenerme que esperar a veces hasta las 4 o 5 de la mañana para ver el capítulo de la segunda temporada en el Disney XD, y estar viendo las de Verano de Aventura o Misterios de Aventura, no sé cómo se llaman, que la pasaban en el número de veces y hasta me sabía los capítulos. Algo similar a eso. Después tendremos que hacer las bases teóricas, o en este caso, si a mí me gusta Yokai Watch y lo cancelaron, ¿cuál es la teoría que habla acerca de la mercadotecnia de las series o las caricaturas? ¿Cuál es la teoría basada en los personajes? Si se parecen o no a los de Pokémon, etcétera. Y cuarto y último, el contexto latinoamericano para aceptar o asumir algunas caricaturas, series o programas que a lo mejor en otros países no son tan famosas y aquí se vuelven un chingadazo. Te pongo el ejemplo. ¿Alguien en Canal 11, en el canal del IPN, vio alguna vez El Mundo de Big Man? Ajá. ¿O saben quién es Big Man o lo ubican? Sí. Bueno, ok. Sí. Big Man es un madrazo. O sea, al día de hoy, o cuando vino al IPN o a la UNAM, puta, o sea, ni el mismo Paul se creía lo famoso que era. O sea, su programa en Estados Unidos tuvo más o menos éxito y todo, pero hasta allí. O sea, él puede salir al súper, ir a comprar su despensa, ir a un cine y pues nadie lo reconoce, ¿no? Paul Solum se llama el actor. Pero aquí en México, o sea, si yo lo veo, puta, pues me le voy y lo abrazo y le digo un buen de cosas y es mi fan. Y pues todo el mundo se abalanzaría sobre él porque sabemos quién es Big Man, gente de sus generaciones, gente de la mía, que crecimos con este compa. Entonces, yo lo que tengo que hacer es analizar ese contexto en donde alguna teoría, alguna línea o alguna investigación
me hable del por qué se dan estas características. Ejemplo, pues que hay unas cantidades. Los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zodíaco fueron una caricatura que en España casi no pegó. Que en Japón pues fue medianamente famosa. Pero aquí en Latinoamérica fue un madrazo, ¿no? El ejemplo o la apoteosis de estas caricaturas o programas, los Supercampeones o Capitán Tsubasa, en donde, pues al ser un país, México, Brasil, Argentina, Chile, tal, futbolero 100%, pues tuvieron un impacto súper poderoso a diferencia de lo que tuvo a lo mejor en Japón. Incluso los de la serie, tuvieron que hacer personajes o basarse en personajes como Jorge Campos, como Ronaldo, etcétera, etcétera, pues para darles así como de, pues consuman más, ¿no, güey? O sea, esas teorías, esas bases yo las tengo que buscar en tesis, investigaciones, cosas de ese tipo, ¿vale? Agárrate 5. Hazme un, construyenme un ensayo en donde primero no le pongas introducción ni nada, yo sé que el primer párrafo de lo que yo lea es la introducción, o le puedes poner breve introducción al tema, y entonces sí, me hables, me comentes o me discutas cuáles son los pormenores, cuáles son los elementos que componen tu investigación. Siempre vete de lo general a lo particular. Háblame de las generalidades, háblame del mundo, háblame de los países, pero al final termina hablándome desde lo que tú estás buscando. Breve descripción de la teoría o las líneas que estás siguiendo. El primer párrafo, donde tenemos que meter, o los primeros párrafos si queremos extendernos un poco. 2. Tienes que hablarme de lo que encontraste en esa revisión de la literatura, o sea, los libros, los estudios y compararlos. Ahí decirme, no las citas todavía, sino, bueno, en este artículo denominado tal con fecha tal, cita de MyBib, se habla de, y me das un resumen, y eso me va a indicar que sí lo leíste, que no nada más te agarraste un párrafo, lo copiaste, lo pegaste y lo citaste y puta, ya soy el mejor. No, que realmente lo leíste y dice, bueno, este trabajo versa sobre esto, esto y esto. Este otro trabajo, esta tesis de maestría de la Universidad de los Andes de Perú, nos habla de tal, tal, tal y tal. Y entonces vas construyendo ese proceso. Después, ya más centrado en esto, vas a poner los postulados, las opiniones o las ideas de los teóricos para llegar a hacer una conclusión o una síntesis. Y entonces sí, ya me estarás hablando, como lo acabamos de hacer en el ejemplo anterior, de la voz o la opinión o lo que llega como conclusión algún autor contra la de otro autor y al final de esas dos la tuya. O sea, vas a hacer un proceso de tesis, antítesis y síntesis. ¿Sale? Eso es lo que necesitamos hacer. ¿De acuerdo? Ir de lo general a lo particular, llegar con una introducción, hacer el desarrollo basándonos, como dijimos aquí en el Jamboard. 1. Los presentación de los resultados de la investigación bibliográfica, la descripción de los factores o de las obras y al final la síntesis o el resumen general de las ideas de los autores, de los postulados, de las teorías de los autores, contrapuestas entre sí o apoyadas entre sí y al final de cuentas tu voz. Al final me darás una conclusión donde con base a tu conclusión, no a tu opinión, estás llevando a cabo este proceso. Si lo haces bien, no te vas a preocupar por el número de páginas, porque solitas, siguiendo este proceso y siguiendo este criterio, te va a salir. Lo importante es que te dediques con el tiempo suficiente para cumplir este requerimiento que hoy te estoy haciendo. Y ojo, lo tienen que tener en su carpeta porque el día martes voy a revisar algunos para poder ver si efectivamente estamos llevando esto a buen puerto, ¿vale? Me alegra que no me hayan dicho que no tienen dudas, que todo está como muy claro. Profe, si surgiera una duda en lo que hago el trabajo, ¿se la podría mandar por mensaje? Porque le había comentado que mi internet empezó a fallar. Sí, no se preocupe, señorita Anabel. De hecho, la clase ahorita sí no le di 10 minutos, me fui las 2 horas seguidas. A más tardar yo espero que esté en YouTube. Las clases que hemos tenido, por ejemplo, las últimas que grabé con el profe Ocadis, que por cierto casi nadie ha visitado, están en YouTube. Esta, sin problema alguno, estará a más tardar el día de mañana. Para que ustedes puedan revisar ese proceso. Ah, bueno, profe. Gracias. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Profesor, Ujú. bueno, ahí donde menciona lo de antecedentes, bases teóricas y el contexto, eso Ujú. sería como referente a lo del desarrollo. ¿Dónde? Ahí estaba en el chat, profe. Ah, en el chat. Esto que tengo aquí, lo de tema, título, contexto y Sí, cuál, ajá, es lo que debemos de seguir. Es sí, eso. como el postulado. O sea, mi título, por ejemplo, lo que te decía yo, la salida al aire de Yokai Watch en México y su repercusión emocional en gente que ama a los gatos. Es un ejemplo. Ujú. Antecedentes, ¿cuáles son las investigaciones previas que se han hecho? Obviamente no sobre Yokai Watch, sino sobre otras caricaturas. Las bases teóricas o textos que nos remiten a esta situación, te digo yo, a veces económica, a veces social, y el contexto, al menos aquí en México, de cómo se ha llevado a cabo este proceso, siempre yendo de lo general a lo particular, como lo puse en el Jamboard, en esta parte. General, desde la introducción, pasando por la revisión de la literatura, comentando, bueno, de estos 5 trabajos que como mínimo el profe Abad me pidió que revisara, encontré que este y este hablan sobre determinados temas. Y este hablan sobre caricaturas de animales antropomórficos y así sucesivamente. Ya después voy a tratar de ubicar las ideas, justamente a eso voy antes de que se me acabe el tiempo, las ideas para ir poniendo una idea, otra idea y un párrafo. Una idea, otra idea, mi síntesis y un párrafo. ¿Vale? Ah, ok, sí, está bien, gracias. Muy bien, ahora sí. ¿Cómo vamos a empezar? Les decía que a veces el concepto de la hoja en blanco o el problema de la hoja en blanco es fuerte. ¿Por qué? Yo les sugiero lo siguiente. En un Jamboard, en su libreta, a mí me gusta hacerlo acá, está como bonito, voy a poner, a ver. Primero es mi tema. Y voy a colocar aquí el título de mi tema. Y lo voy a escribir. Luego voy a poner las referencias. Tema, referencias. Después de las referencias, obviamente, ahí me van a salir las líneas teóricas, conclusiones, ideas principales de cada texto. Y después, ahora sí, mis citas. ¿Qué les recomiendo que hagan aquí? En esta parte de las citas, en su Jamboard, vayan colocándolas de acuerdo a las ideas que tienen o ideas que van saliendo. Ejemplo, yo voy a poner acá en mi Jamboard una cita. Cita número 1. Que me llamó la atención, que me pareció interesante, y es la de este autor, que dice todo eso, ¿va? Así. Y luego, una segunda cita, que en este caso sería otra idea, de lo que dicen Córdoba, Jiménez y todos estos compas, ¿no? Esa es mi cita número 2. Y la pongo ahí. Le doy guardar. Yo de estas dos tengo que sacar una síntesis, ¿sale? Entonces voy a complementar estas, voy a fusionar estas aquí y voy a sacar mi propia síntesis. Esa sería otra síntesis de la cita 1 y la cita 2. Y de verdad, jóvenes y señoritas, les sugiero que hagan esto para que ustedes mismos se den cuenta de lo fácil que es hacer un ensayo cuando lo esquematizas.
porque al final lo más fácil va a ser escribir o describir, pero ya tus ideas, tu introducción, tu tema, los antecedentes, las bases teóricas, los contextos, todo que va de lo general a lo particular, ya nada más vas a tener que llenarlo con texto y se te va a hacer mucho más fácil, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, algún comentario? Por el momento. Tómenlo justamente esa tarea, ese ensayo, como un ensayo. Han hecho un buen trabajo, pero yo honestamente, y se los digo de todo corazón, no está mal, pero sí leo algunos marcos muy forzados. ¿A qué voy? Y no hay ningún problema, o sea, su calificación y todo, para de aquí al tercer parcial, que es donde vamos a realizar eso, está bien, o sea, hasta ahorita todos tienen 10. A lo que yo me refiero es justamente a que quizás no nos habíamos dado el tiempo de explicar, como lo hicimos el día de hoy, paso a paso, cuáles son las formas o las estructuras que debemos de seguir para desarrollar nuestro trabajo de los marcos. Y esto es solo el marco teórico. Si gustan, damos una clase aparte para el marco conceptual, una para el marco histórico, una para el marco contextual, para que ustedes se vayan dando una idea más precisa de qué es lo que tienen que hacer. Insisto, agradezco que lo hayan hecho ya, que ya esté presente aquí en Trello, gracias, eso me parece fabuloso. Incluso, y ahora sí lo digo frente a todos, uno de los equipos que iba más atrasado, he visto ya avances importantes y que obviamente tendrán una repercusión fabulosa en el desarrollo de su trabajo, así como en su calificación final, y que bueno, al final de cuentas es con base a ese esfuerzo que todos hacemos de darnos una idea más precisa de lo que estamos investigando. Quiero agradecerles esa parte, pero sí también soy honesto. Muchos de los marcos teóricos, o al menos 5 de los que he leído, en realidad sí van un poquito forzados, o sea, como los que hicieron, como que lo hicieron porque tenían que hacerlo, pero ciertamente también digo, es un error mío no haberles dicho antes cómo se hace. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darnos un break. Ahorita, los que quieran asesorías o quieran apoyos, el día de mañana, desde las 6 de la tarde o 7 de la noche, si gustan, mándenme mensaje para irles apartando lugar, o el mismo domingo, no hay ningún problema, lo mismo el día lunes, con todo gusto yo los atiendo. Pero concéntrense en esto, háganlo de manera individual, ¿ok? ¿Tienen alguna duda de cómo se hace, cómo se operativiza? Con gusto contáctenme también para que podamos hacer un buen trabajo, un buen ensayo, y ahora sí, ya cuando tengamos que probarlo en nuestra investigación, nos quede mejor que bien. ¿De acuerdo? Gracias, jóvenes. Excelente noche, excelente fin de semana. Sigo en contacto con ustedes y vuelvo a preguntar por última vez. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones o algún comentario con respecto a lo revisado el día de hoy? Por ahora no. Muy bien. Por el momento no. Ok. Bueno, si no hay nada más que decir, entonces quedo a sus órdenes. Que tengan una excelente noche y una excelente